Y ahí ya nos vemos en vivo acá los cinco. Ahí sentía ese sonido que siempre nos acompaña con Kai cuando nos acompaña, esa música que lo acompaña también en la vida. Vamos a darle la bienvenida entonces a todos los participantes del día de hoy. Esto es Conversaciones sobre Apego. Voy a empezar a saludar a mi copartner, a mi querida Zulema Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zule. Hola Vanessa, buenas tardes. Nos encontramos en nuestra 40ª Epa. conversación. Aquí ya vamos en un segundo ciclo y gracias a estos expertos que están invitados el día de hoy, Juliet, Natalia y Kai, por estar acá, por hacer presencia, por compartir tanta experiencia y conocimientos. Bienvenidos. Absolutamente, como dijo Zuleima, programa número 40, ¿eh? 40 conversaciones que si las quieren escuchar, no, Zule, la tenemos en nuestro canal de YouTube como Conversaciones sobre Apego y están de la 1 a la 40, están todas las Así es. conversaciones subidas. ¿Cuál es el tema de hoy, Zuleima? ¿Qué elegimos para hablar? Trastornos mentales comunes. Y a mí me hace gracia porque 40 programas y no se han sentido de lo bueno que están. Entonces, a revisarlos y también que este tema pudiéramos apropiarnos con sus comentarios. Aquí voy a estar entre el Facebook y la pantalla de Zoom para traer todas sus preguntas. Bienvenidos. Buenísimo, Zuleima. Vamos a empezar entonces a desarrollar esto que tiene que ver con entender la teoría del apego y los trastornos mentales a través quizá de la teoría del apego o de las disfunciones del apego. Y para eso vamos a empezar nuestra conversación número 40 con un invitado que ya es un poco invitado de la casa, ¿no? Que ya nos acompañó un montón de veces. Él es Kai Henrik Dorf. A mí me dejaron el apellido difícil, Zuleima. Vamos a presentarlo. Kai es médico pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, es especialista en psicoterapeuta, intersubjetividad vincular, basado obviamente en la teoría del apego. Fue formado en la clínica Tavistock y Kai pertenece, ¿no? A IAN Argentina. Vamos a darle entonces las buenas tardes acá en Buenos Aires a Henrik Dorf Kai, que también está en Buenos Aires, y preguntarle desde su visión como psiquiatra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastornos y generalmente relacionados con trastornos mentales con el apego? Gracias Vanessa, Zuleima, mis colegas del panel de hoy. Siempre una oportunidad hermosa para saludar a toda esta red hermosa. Es un tema que nos convoca, muy interesante porque hay dos palabras, ¿no? Trastorno y común. Entonces uno puede hacer el check-in, ¿no? Como yo cuando el paciente viene acá y tira su cubo, ¿estás trastornado de un color celeste? ¿Te cuesta reflexionar? ¿Te cuesta hablar de lo que estás pensando? ¿Te cohibiste, inhibiste, cerrás en vos mismo? ¿Estás angustiado? No, 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 estoy muy enojado, muy rojo. ¿Tenés ansiedad? ¿Estás catapultando esa ansiedad hacia el otro? ¿Estás trastornado? ¿Cuál es un trastorno común? Entonces vamos acá un poquito desde el punto de la medicina, la parte de los manuales que tratan de poner palabras para que encajen con síntomas y síntomas, y después uno reúna esos síntomas y según esas categorías acuerden a un número que va a definir un tipo de trastorno. Eso fue muy útil hace 2 décadas atrás porque tenía su correspondencia psicofarmacológica. Y en la psiquiatría infanto-juvenil había 5 ejes que permitían tener un espectro multiaxial, así se llamó, para definir más claramente y salir de las categorías generales como psicosis, neurosis, etcétera, etcétera. Y realmente ayudó mucho en ese momento, pero en este momento si una paciente o un paciente o una familia viene y le pregunto, ¿estás trastornado? Y suena un poco raro. Podríamos decir que todos estamos trastornados en este mundo de hoy, en el sentido del input que recibimos tanto de la vida virtual como la información, que no pareciera que tuviéramos filtros para decantar y toda esa información epigénica nos trastorna, nos genera ansiedad, más si sumamos alguna situación de factor exterior que agrega al estrés. Pero para definir un poquitito desde el punto de vista médico-psiquiátrico, un trastorno que no es una enfermedad tendría que tener al menos 3 elementos sustantivos en el tiempo. Y cuando hablamos de 3 elementos sustantivos en el tiempo, 3 elementos sustantivos que generan dolor psíquico en un determinado tiempo, que después de estar ingiriendo de esa manera, impactando, ¿no? Chocando con el sujeto que no puede contener, filtrar esa información verbal, gestual, proyectiva, social, multiaxial,
empiezan a haber signos y síntomas de un gran malestar. Llamamos entonces trastorno cuando alguno de esos tres elementos empiezan a sumar. Por ejemplo, podría ser inseguridad en el apego, soy evitativo, soy demasiado ansioso, ambivalente, catapulto mi impulsividad, ya vengo con ese factor de riesgo. Se suma a una situación ambiental, separación de padres, duelo por alguna situación, o agregamos algo peor, algo traumático, una separación de pareja por tipo de agresión o violencia verbal. Ya tenemos tres elementos dando vueltas en ese impacto de esa subjetividad. Si eso dura en el tiempo, podemos decir, ¿no?, que esa persona pierde su brújula, su orientación subjetiva de autonomía, con autonomía a defenderse de esa situación. Si siga impactando esos síntomas en la mente, en la emoción, en la psiquis, en el ánima de la persona, en la conducta, en el comportamiento, por un periodo habitualmente mayor, digamos, de un invierno, digo yo, 6 meses, 7 meses, y empiezan a haber síntomas, ponele insomnio, ansiedad, pensamientos intrusivos, ánimo, ya estamos hablando de que sí, habría que pensar en un trastorno. Para el manual del multiaxial, a ese trastorno le corresponde una farmacología que aliviaría ese trastorno. Ahora, como somos psicoterapeutas basados en el apego, y rápidamente hablo de esto, el manual por lo menos no habla de trastornos del apego, pero sí hay una categoría que me gustaría distinguir, que se ve mucho en el consultorio de niños y adolescentes, que son los trastornos reactivos de vinculación. Y ese trastorno reactivo de vinculación está inspirado, si se quiere, en la teoría del apego, porque habría dos categorías, inclusive una tercera, la que es desorganizada, que sería el trastorno reactivo evitativo, el trastorno reactivo ansioso o hiperactivo, o la combinación de ambos. Y en el eje 4, que es el sistema ambiental, parte de la contención familiar, es como si no solamente ese chico no tiene la brújula, sino que reacciona para buscar el ambiente, como si fuera un termostato, digamos, ambiental, no le está generando la calma suficiente para regular esa condición. Pierde esa regulación ambiental. Y ahí sí nos metemos en apego, porque tenemos que pensar que está el modelo operativo interno, lo externo que viene hacia mí, hacia el vínculo, y lo que sucede entre una situación y la otra, que es la intersubjetividad. Entonces, si quieren después ahondamos en este punto, pero sería interesante con algún casito clínico explicar a la gente que está escuchando que los trastornos reactivos existen y que entendiendo qué tipo de apego hay, de fondo, de base, podría ayudar mucho a que esa familia encuentre una brújula de bien común para encontrar el alivio necesario a esa circunstancia reactiva. ¿Me expliqué bien? Entonces dejo acá qué es trastorno, qué es común, qué está por fuera del manual y cómo podemos incluir los trastornos de apego en general, basados, si se quiere, en esta parte del manual, pero ahora con las colegas vamos a extender un poco más, digamos, ¿no? ¿A qué nos dedicamos cuando hablamos de esa situación en la intersubjetividad de ese niño, niña, adolescente o adolescente que está buscando regulación en el acercamiento, la aproximación con su fuente natural de regulación vincular afectiva? Dejo acá. Bueno, muchas gracias, Kai, por esa introducción, ¿verdad? De poder reconocer que la brújula se puede sostener y podemos hablar de ella para precisamente eso que está dentro de lo disfuncional pueda seguir dándosele la vuelta y volverlo como una especie de nuevas maneras de apego seguro. Y sigo por acá. Ahorita vamos con más preguntas. Es un tema bastante interesante. Sigo por acá con la presentación de Juliet Zapata. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica, magíster en psicología, investigadora en temas de apego y psicoterapia, además autora del libro Estudios en Clínica Psicodinámica, aportes al razonamiento clínico y a la intervención psicoterapéutica. Es compiladora además del libro Compresiones Clínicas, un acercamiento desde la psicodinamia y el post-racionalismo. Bienvenida, Juliet. Bueno, un gusto saludarlos a todos, nuevamente poder conversar en este espacio. Quiero apoyarme en algunas ideas, Kai, que has
he traído para hacer tejido en esta conversación. CAI entonces nos señala unas formas de sufrimiento, ¿sí?, que en el ámbito profesional hemos denominado trastornos comunes, digamos, para separarlos de otras dos categorías. Voy a anunciar esto y luego ya pasamos a volverlo un poco más desmenuzado, como decimos acá en Colombia, para la población que nos escucha, ¿sí? Hay un grupo, digamos, asociado a la psicosis o a los problemas que presentan mayor gravedad en términos de duración y frecuencia, digamos, de la intensidad en el nivel de sufrimiento, y esto está anudado a unos recursos y a unas capacidades, como en la caja de herramientas, cómo está el sujeto para enfrentar las tensiones de la vida. Entonces hablamos de unas dificultades graves donde los recursos son básicos y donde las personas, digámoslo así, tienen más vulnerabilidades frente a ese sufrimiento. Tenemos otro grupo que se ha denominado los trastornos de personalidad, donde también en términos de la duración del sufrimiento y dónde impacta el sufrimiento hay unas particularidades. En los trastornos de personalidad, el conflicto se recrea en la relación interpersonal. En los trastornos que denominamos comunes, el conflicto se recrea en lo intrapsíquico. ¿Qué es eso? Es como en la mente. Entonces, es darle vueltas a un sufrimiento que se queda acá, no impacta, no aporrea, no afecta necesariamente la relación laboral, la relación de pareja, la relación con la familia, sino que es un malestar constante en el sujeto. Y las personas que tienen o se ha denominado trastornos de personalidad, pues generalmente ya sí hay una afectación en múltiples escenarios de su vida y una afectación en lo relacional. Y ya trastornos mucho más graves tienen un impacto en un ámbito mucho más ampliado con la norma, en la relación con el mundo y también menor conciencia de ese problema. Cuando hablamos de trastornos comunes o de sufrimiento de la vida cotidiana, estamos hablando de personas que tienen un grado de conciencia frente a lo que les pasa, pero que no han encontrado la forma de menguar o dejar pasar, digamos, como esas problemáticas de la vida. Cuando hablamos de capacidades o de recursos o cuál es esa caja de herramientas que yo debo tener, creo que es importante como contarle a quienes nos escuchan cuáles podrían ser. Una de ellas, entonces, es el tema que a nosotros nos convoca en esta conversación, que es contar con una red de apoyo con seguridad vincular, ¿cierto? Entonces, la dimensión del apego va a ser un recurso que disminuye las vulnerabilidades. Si ha habido durante la historia experiencias de negligencia o abandono o maltrato, entonces se constituirá esa dimensión como una vulnerabilidad, o sea, vamos a tener menos herramientas. Este tema se ha estudiado mucho, sí, hay múltiples investigaciones que han venido realizando unas relaciones muy interesantes. Les voy a contar como un par de datos que me encontré por ahí. Por ejemplo, en los niños han encontrado que las personas o los que han tenido algún diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo mismo que los niños con muchas rabietas, con actos agresivos o exceso de miedo, ansiedad o depresión, han encontrado una disminución en la seguridad vincular, ¿cierto? Que se asocia a estas experiencias de maltrato y negligencia. En la adolescencia, presencia de fobias, rasgos paranoides y relaciones interpersonales conflictivas, dificultades en la adaptación, también ha estado asociada a esta inseguridad vincular. Dividiendo, recuerden que pues en otros momentos se ha trabajado la diferencia entre los estilos de apego, ¿cierto? Que es la estrategia que construye el sujeto entonces para tramitar esa ansiedad cuando no hay seguridad. Entonces encontramos que las personas con un estilo de apego evitativo pues han estado más asociadas a conductas delictivas, consumo abusivo de sustancias psicoactivas o rasgos esquizoides. En cambio, las personas con un apego de tipo más ansioso o ambivalente, más
asociadas a conductas de control en lo vincular. Ahora, es importante señalar que tener inseguridad en el apego no implica, no nos determina a desarrollar un trastorno. Es más, a la inversa, las personas que presentan un trastorno de dificultades, pues se ha encontrado que tienen dificultades en la configuración de la seguridad vincular. Por eso lo importante de hablar de capacidades y recursos y de hablar también de vulnerabilidades. Y derivado de ese proceso de conexión con ese cuidador, entonces están los modelos operativos internos que también en estas 40 conversaciones se han desarrollado en otros momentos, y ahí queda entonces otra capacidad que es la construcción o la percepción de sí mismo y la percepción de un otro y la capacidad de construir a ese otro como de manera global, pero además tenerlo aquí y poder acudir a él confiando en que este que tenemos de acá, como esa imagen construida que hemos internalizado, que hemos guardado en el alma y en el corazón, si queremos ser románticos incluso, es una dimensión que nos protege, ¿cierto? Es como uno de los recursos que tenemos. También tenemos allí como recursos la regulación emocional, ¿sí? Y la capacidad de vincularse o conectarse y de desprenderse. Esta última que genera tanto sufrimiento pues a tantas personas, todo lo que implica la capacidad de cerrar los vínculos. A propósito de un término, no sé si en sus países está circulando igual que acá en Colombia, que es la palabra del amor tóxico, ¿cierto? Que son relaciones que no logran ser satisfactorias, pero a las que el sujeto se le hace muy difícil también establecer un límite y hacer un cierre en relación al tema. Entonces, la pregunta que nos congrega hoy finalmente es cuáles son esas vulnerabilidades y esas capacidades y nosotros cómo las podemos gestionar a nivel individual, pero también cuándo será necesario para ayudar en esa gestión de esas capacidades, acudir a un espacio psicoterapéutico. Dejo esos elementos sobre la mesa entonces para este tejido. Bueno, Juliet, muchas gracias, muy claro como siempre, y qué interesante entender en esto también lo del el huevo o la gallina, ¿no? Si una vinculación difícil, una disposición difícil puede dar lugar al trastorno, o el trastorno tiene que ver definitivamente con el tipo de vínculo, y entender que en realidad hay una interrelación, ¿no? Una infancia feliz, como dice, infeliz no condiciona la vida. Así que es muy interesante el poder entender que siempre hay una capacidad de resiliencia, y por eso es interesante que sigamos hablando en recursos, en capacidades, además de vulnerabilidades. Vamos a dar ahora lugar a nuestra próxima participante. Natalia también ya nos acompañó en algunas conversaciones. Ella es entonces Natalia Castillo, es psicóloga clínica con enfoque perinatal. Es educadora perinatal también, consejera en lactancia, educadora de padres en disciplina positiva, profundizaciones en apego y buenos tratos, es consultora en humanización para los servicios de salud, pero muy interesante, coordinadora académica del Instituto John Bowlby, que tiene que ver con consultoría y formación en duelo, directora de proyectos en Fundación Amable, docente de la Universidad Católica de Chiapas y de la Universidad Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, coordinadora para Colombia Postpartum Support International y miembro de la Red Latina de Salud Mental Perinatal. Lo dije todo rápido y bien. Así que Natalia, vamos a darte ahora paso a vos, para que podamos escuchar sobre tu visión respecto a lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Bueno, excelente. Me siento como súper honrada porque me antecedieron estos dos grandes profesionales que, como si estuviésemos haciendo un tejido de 3 colores. Ahora llegó mi turno, ¿no? De poner mi hilo, y ellos lo tejieron muy bien, como en estos antecedentes o como desde donde se plantean estos trastornos de salud mental. Lo más frecuente que ocurre con las mujeres gestantes tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Es como los trastornos más comunes por los que atraviesan las mujeres gestantes. Y entonces aquí nos ponemos frente a una situación que creo que la mayoría de profesionales hemos escuchado, y en general la gente suele hablar de depresión posparto, ¿no? Y es como si cuando le ponemos este apellido de posparto, es como si el parto o la llegada del bebé tuviese la responsabilidad de generar una depresión. Y la realidad es que en la clínica lo que observamos
es que con frecuencia al explorar la historia de estas mujeres, la aparición de los síntomas depresivos no es exclusivamente en este momento del posparto, sino que tiene que ver con sintomatología que se ha ido presentando a lo largo de la vida en varios momentos, pero a la cual no se le prestó suficiente atención, ¿no? Y que comprendemos el momento de la gestación como un periodo crítico de la vida que no solo fisiológicamente hace más vulnerables a las mujeres, sino que en todos los ámbitos de la vida las hace más vulnerables, ¿no? Y aquí quisiera mencionar un término, olvido ahora el nombre de la autora, que es la transparencia psíquica. No sé si alguno de mis colegas recuerda la autora, porque es muy importante reconocer de quién tomamos la información, ¿no? Em, y ella habla un poco como de una sensación de malestar o de, primero, antes que malestar, habla como de una sensación de reconocimiento de esto que estoy viviendo o esto que me genera el bebé, ya lo tenía presente, ¿no? Tiene que ver un poco con esa experiencia de haber sido yo primero el objeto de los cuidados, pero también como un especial como vulnerabilidad o sensibilidad frente a lo que está ocurriendo y ese recuerdo o esa comparación frente, excelente, gracias, Monique Budowski. En el 2007 acuñó el término transparencia psíquica. Muy bien, muchas gracias, Zuleima. Entonces es como esta sensación de estar muy frente a estas situaciones en las que yo también estuve cuando fui el objeto de los cuidados, ¿no? Y entonces esto de alguna manera es como revolver con el palito el agua y empiezan a emerger cosas que muy probablemente no tenemos ni siquiera en el visor y muchas de ellas no están resueltas, ¿no? Entonces esto trae muchos malestares a las madres y a los padres porque también es necesario mencionar que en los padres la transparencia psíquica también se activa y hoy hablamos también de depresión postparto en los padres. Muchas veces entonces ampliar un poco el zoom y ver que tiene que ver con toda una historia, ¿no? Eso es como más o menos lo que yo quisiera como añadir aquí al tejido. Y por otro lado, resaltar que el periodo posparto es un periodo muy vulnerable. El posparto no dura únicamente, como hay algunos escritos que hablan como de 40 días, como de 2 años, en realidad el posparto o el puerperio. em, Creo que también tiene una duración de acuerdo a la historia de la persona, ¿no? Hablamos primero de un puerperio inicial que quizás puede ser inmediato, perdón, pueden ser las 8 primeras horas cuando ha nacido el bebé. Luego se habla como de unos 40 días de este puerperio que más bien en términos simbólicos termina para las mujeres a los 40 días, que es como un paso simbólico como a la nueva vida, donde ella ya está integrada con el bebé, pero la realidad es que el puerperio emocional puede tomarle más de 2 años, ¿no? Y es un periodo de adaptación. Y en ese periodo de adaptación, pues hay mucha vulnerabilidad, abandonando como en los términos que plantea Jung de los arquetipos, ¿no? La mujer doncella se ha ido y se está instalando el arquetipo de la mujer madre con todo lo que esto implica, que nos trae de vuelta la maternidad de nuestra propia madre, ¿no? Y todo lo que ha antecedido traer este bebé, para algunas mujeres es, gestaron y fue una gran alegría, una gran sorpresa recibir esa noticia. Pero para otras esto implicó el abandono de la relación con la pareja, aquí uniéndolo con un poco de lo que mencionaban mis colegas. O probablemente finalmente ella logra gestar, pero después de 3, 4, 5 pérdidas o como fruto de un proceso de fertilidad con todas las implicaciones que esto tiene. Entonces, bueno, eso como para empezar. Gracias, Natalia. Bueno, tenemos un panorama bastante interesante, Vanessa, con esto que está cerrando Natalia, y es que esta analogía que hizo de revolver el cafecito, cómo, cómo se actualiza también nuestro psiquismo, cómo en esa actualización nosotros podemos terminar, o las personas pueden terminar de alguna manera cuestionando cómo estuvo
cómo estuvieron sus modelos operativos internos, cómo están, cómo estuvo sus relaciones, cómo estuvieron sus relaciones de apego, si fueron sostenidos. Entonces, este programa es importante en la medida que también podemos comprender, como nos presentaba Juliet y Kai, podemos comprender que hay mucho por hacer, precisamente para que cuando nosotros nos encontremos ante estas situaciones que nos hacen dar la vuelta, podamos seguir reconociendo que tenemos muy buenos recursos Sí. en el fondo. Sí, interesante, Zuleima, también interesante lo que planteaba Natalia, porque también entendamos que en este reactivar de las historias infantiles y de nuestra propia niñez, el hombre también efectivamente puede tener este periodo de transparencia psíquica en donde su propia historia infantil se reactiva en el nacimiento de sus hijos, ¿no? Esto para también intentar en esto de hablar de a veces de la tríada, ¿no? Como los padres también participan de estos procesos. Y para empezar, para abrir un poco este café virtual, como siempre hacemos, me preguntaba o trataba de generar un diálogo respecto a esto de los trastornos, ¿no? Entender que el trastorno, como bien decía Kai y Juliet, tiene que ver con esta disfuncionalidad, con este sufrimiento en la vida diaria, más allá de los diagnósticos del DSM-5, es decir, más allá de los manuales. No es lo mismo algo hoy que hace un montón de años, de hecho hay otro tipo de trastornos que se consideran trastorno y hoy no. Entonces vamos a entender que cuando hablamos de trastorno hablamos de sufrimiento y de disfuncionalidad. Y relacionado con el apego, sería interesante también entender qué tiene que ver el apego, por más que lo hemos hablado, qué tipo de apego puede contribuir a esta vulnerabilidad, más allá de los hechos del afuera, que algo puede ser difícil para el afuera, pero si hay una base de fortaleza, esto puede ayudar muchísimo a transitar ciertos desórdenes o ciertas complicaciones, ¿no? Bien, voy a tirar del hilito porque Natalia nos Mm, invita a pensar en un caso clínico, estaba carburando, ¿no? ¿Qué tipo mm. de trastorno de ánimo? ¿Qué tipo de trastorno de ansiedad? ¿Qué pasó en ese puerperio? Para la gente que está mirando el programa, que no necesariamente son profesionales, entonces digamos acá, ¿es común que haya alteraciones en esa personalidad o esa persona que llega después de 9 meses de embarazo a tener un bebé? ¿Está frente a un hecho mayúscula de su vida, si es primeriza, si es o no lo es? Entonces podemos decir que sí, que esa personalidad, esa persona, ese sujeto va a experimentar una vez en su vida o varias veces en su vida un momento extremo donde todas sus funciones físicas, psíquicas, mentales y de disponibilidad vincular afectiva se van a poner a prueba. Entonces, yo quisiera abrir la pregunta, entonces, si esta mujer está trastornada, trastornada, está trastornada, se le cae todo, ¿dónde va a haber un acorde que resuene con ella? Antes que, si es evitativa, agua azul, saque su flecha en sentido contrario y se la guarde todo para ella. Y entonces venga la puérpera, venga el pediatra, venga, entre en el sistema médico y una cosa y otra, y lo único que hace es más estrés en vez de contenerla. Entonces, vamos a abrir la cancha, ¿no? Pongámosle que esa persona se llama Ana. ¿Qué le pasa a Ana? ¿De qué está sufriendo? ¿Cómo puede ser que podamos transformar ese trastorno evitativo por su inseguridad en no confiar en nadie más que con ella misma, en ser autosuficiente? Y en vez de cargarse de más ansiedad y evitar más y más y generar mayor dolor, ¿cómo podríamos sacarla de ese triángulo azul o celeste, por poner un color oscuro, o ese loop, ¿no?, que te encierro hacia ella misma, para ayudarla a encontrar sosiego en una regulación posible, hacia un vector, como llamamos nosotros, de brújula, hacia un patrón vincular seguro con una profesional, por supuesto, basada en la teoría del apego, que la acompañe y logre confiar o generar disponibilidad y confiabilidad para ayudarla en ese momento de dolor. Dejo puntos suspensivos. Bueno, yo quisiera tomar la palabra ahí, si me permites, Juliet, con referencia a esto tan rico que está planteando, y es, em, bueno, yo lo veo como claramente desde un ángulo, si la gestación es
es un momento de transición donde ella está también atravesando un canal de parto, ¿cierto? Para ser parida posteriormente como madre. Em, ¿Qué requeriría? Requeriría también una base segura transicional en ese momento que es tan crítico, ¿cierto? Recordemos que la teoría del apego nos plantea que nuestra base segura inicial suelen ser papá y mamá según la calidad de la respuesta que hayan dado y luego trasladamos ese vínculo tan íntimo a la pareja. Pero ¿y si Ana rompió con su pareja cuando se enteró que estaba gestando? ¿O si Ana no sabe de quién es ese hijo? ¿O si Ana quiso gestar sin pareja? ¿No? Em, ¿Cómo podríamos ayudar o cómo podríamos contribuir en que ella tuviese una base segura transicional? Creo yo que lo primero es que necesitaríamos mirar su red de apoyo. Mm. Y en términos de la perinatalidad, la red de apoyo es quizás el primerísimo paso que necesita revisar una madre gestante y una familia gestante para poderse trasladar del punto A al punto B. Usualmente la red de apoyo inicial es la red biológica, ¿no? Papá, mamá, la suegra, la cuñada, las amigas más cercanas, los amigos más cercanos, pero pues todos sabemos que no necesariamente la familia biológica suele ser la mejor red de apoyo. Entonces, creo que de forma preventiva, quienes caminan hacia la gestación deberían empezar a trabajar en esa red de apoyo que se puede configurar, ¿no? Ahora podemos ir integrando y ir apretando esa red de apoyo. Y bueno, cuando yo tengo la oportunidad de acompañar familias desde la educación prenatal, yo voto porque esas familias cuando acuden a las clases no acudan solo papá y mamá, sino que acudan con la suegra, con la abuela, con la cuñada, todos los que los van a rodear, porque no basta con que los papás tengan la información adecuada, sino que los acompañan y los sostienen también la tengan, para que cuando vengan esos pequeños momentos de fallo, de falta de fuerza, los demás los sostengan. Incluso hay un autor inglés que ahora por la prisa olvido también su nombre. Él habla de la red de doble faz, que me parece un término bellísimo. Él dice que si tenemos esta red, mamá, papá, la suegra, ¿no? A su vez, ellos deben también tener una red fortalecida de manera que si uno de estos miembros falla, se enferma, no está disponible, por ejemplo, el compañero de Ana falleció o el compañero de Ana la dejó, entonces la red que sostiene siga sosteniendo y mamá y bebé tengan el menor impacto, digamos, sobre esta situación. Sí, es interesante también ampliar esta misma visión a otros casos, ¿no? Entendiendo lo importante de lo vincular y cuando no existe esta figura o esta posibilidad de sostén, de confianza, ¿qué podemos hacer desde lo terapéutico? Juliet, si tenías ganas también de poder compartir esto, ¿no? Porque de alguna manera pensamos en cómo lo vincular puede generar algún tipo de trastorno y un poco aclarar que no es tan causa-consecuencia, sobre todo cuando hablamos de tipo de vínculos inseguros, ¿sí? Pero dentro de todo organizados, ¿sí? Diferencia entre lo que podría ser un vínculo desorganizado, en donde tenemos más predisposición a una patología. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos del apego desorganizado, estamos hablando de un sujeto que no logró construir una estrategia clara para resolver su ansiedad, ¿cierto? Cuando hablamos de personas con apego evitativo, es que la estrategia para poder resolver las tensiones que habían en la conexión con su cuidador fue desconectarse, ¿cierto? En respuesta también a la desconexión del cuidador y exacerbar la autonomía. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aislamiento será la forma en la que intenta tramitar, digamos, sus dificultades, pero que eso podría generar incluso en la adultez muchas más problemas. Y las personas con un apego de tipo ansioso ambivalente, entonces han necesitado hipervigilar y controlar su escenario, sus relaciones por el temor a la pérdida, por relaciones que han sido, digamos, poco predecibles. Pero yo quisiera traer también, digamos, a la conversación el doble mensaje o discurso que nos trae Kai, ¿cierto? Entonces él nos trae unas palabras, pero también nos trae unas imágenes y unos sonidos.
Y creo que ilustra muy bien un poco cómo nosotros construimos a las herramientas en la vida. A veces nos quedamos pensando que son los mensajes acústicos o las escenas traumáticas específicas que vivimos y que podríamos recordar las que nos generan las dificultades, pero tenemos un escenario de fondo, ¿cierto? Que a veces es difícil de aprender. En el programa con Emilce Diop-Leishman, ella hacía una anotación bien importante sobre las ansiedades del cuidador y cómo el cuidador, al invertir el rol con el niño y ubicarlo como cuidador, traslada de alguna manera una forma particular de tarea, ¿cierto? Que carga de angustia y que dice que estar en el afuera es peligroso. Pero también hablamos de información organoafectiva y es las huellas que quedan en el cuerpo que finalmente terminan siendo actualizadas cuando tenemos experiencias donde hay que hacer un ajuste a la identidad, como el ejemplo que nos trae Natalia cuando pasamos a la paternidad o a la maternidad. Pero esa no es la única experiencia que nos implica un ajuste en la identidad, graduarse de la universidad, ¿cierto? Consolidar un vínculo estable, iniciar en una empresa a trabajar, poner un negocio, iniciar un emprendimiento, trasladarse de ciudad, todo lo que nos implica ajuste a la identidad nos demandará los recursos, ¿cierto? La caja de herramientas que hemos construido. Y si mi caja de herramientas es precaria, pues entonces tendré menos elementos. Si yo no tengo muchos elementos, la ansiedad, ¿cierto? Que finalmente es lo que dice que hay una amenaza y que yo no voy a tener las condiciones para resolverlo, me va a desbordar. O la desesperanza, que es lo que encontramos, por ejemplo, en los trastornos depresivos. Entonces, también hacer un llamado a pensar en aquellos asuntos de lo no verbal que se juega en la relación con el otro, ya sea para contener, ¿sí? Estar ahí, ¿cierto? No siempre habrá que decir algo o incluso ya sea para detonar la dificultad, porque muchas veces no siempre es una escena o un suceso el detonante, a veces es un olor, es un sonido o es una sensación de la lectura que hacemos del mensaje no verbal que el otro nos trae. Sí, muy interesante. Y en esto también a lo mejor, Kai, nos podés ayudar a entender cuando hablamos de esta memoria implícita, ¿no? De como dice bien Juliet, esta memoria preverbal quizá, en donde a lo mejor desde el sostén, desde esta posibilidad del niño que todavía no puede ni hablar o que todavía carece de órganos desarrollados desde lo neurológico para poder generar una memoria y cómo esto que dice Julieta es tan importante para que lo tengamos presente también, ¿no? La memoria An- del cuerpo. Antes, Kai, yo también quisiera decir algo con respecto a lo que dice Juliet, y es cómo se va integrando entonces la afectividad en esta relación. Porque muchas de las personas también con algunos retazos de la información creen que los trastornos mentales se enquistan, ¿verdad? Se convierten en una piedrecita y que tengo que quedarme con esa piedrecita. Mientras que viéndolo de una manera mucho más de la transición, del caminar, del ir organizando una base segura, podemos ir comprendiendo que esto que se me va un poco ahí la palabra, eh, se me fue ahorita porque estaba como con tantas ganas de decirlo que se me fue. Sigamos, Ya Kai, vuelve, ya ahorita vuelve, ya regreso por vuelve, acá. ya vuelve. Sí. Espera un poquito, ya vuelve. A ver. Ya va a volver la idea. Bueno, entre lo que empezó a plantear Zuleima, que está bien el tema de la afectividad, a ver si puede hacernos una relación también con lo implícito que planteábamos, a ver si ahí apareció. Y volvió. Vamos, Ahí Zuleima. apareció. Vamos. Que entonces, y a mí me parece también importante aclararle a todas las personas que nos escuchan, uno, que la información que aquí se está brindando es altamente sensible y relacionada con la teoría del apego, pero que en los manuales diagnósticos, esta memoria implícita, esto del modelo operativo, no aparece en los manuales diagnósticos, pero entonces aparece esta afectividad también como un sensor de qué tan conectado me siento con mis cuidadores. Y en definitiva, esa armonía que hacen entre Kai, Juliet y Natalia es poderosa porque cuando dice Vanessa que si primero el huevo, después la gallina, nos quedamos entonces que
cuántas personas necesita una gallina para tener un huevo en unas condiciones óptimas, ¿no? Adecuadas. Y es muy fuerte, me gusta, qué bueno que lo podamos comprender. Y bueno, eso era lo que me estaba resonando cuando escuchaba a Julia y yo decía, de verdad que en general las personas piensan que el afecto tiene que ver necesariamente con la afectividad y esta afectividad tiene que ver con esto que yo recibo de ti en cuanto a la ternura y las emociones de cuidado. Volviendo un poco a los manuales, es cierto que el manual, el DSM, es bastante evitativo, ¿no? Es de entrecortar la información y meterla en casilleros, ¿no? A diferencia del anterior, que era más descriptivo general. Entre los dos podrían tener un patrón que habría que reinventar o reformularse, y cuando escucho a Juliet que me invita a la subjetivización, ¿no? Componer, resonar, cuando llegan estos pacientes aquí, cómo componer subjetivamente, auditivamente, visualmente, ¿no? Cómo empiezan a ganar confianza y argumentando un poco con un paciente, si se quiere, podríamos decir que esa señora A tuvo 2 hijos varones. Un varón que inmediatamente al nacimiento falleció, pero que quedó embarazada muy rápidamente, al año y medio, pero no pudo procesar ese duelo. Quedó con mucho dolor y no tuvo ninguna persona que la ayudara o acompañara en su red. Y trasladó al nuevo varón, no solamente el duelo no resuelto de su hijo anterior, fallecido, sino también una gran dificultad en el amamantamiento, en conectarse y no poder superar esa tristeza. Ahora, ese varón, después de grande, como era el primogénito, vienen otros 2 más después, trata de revertir esa situación en forma reactiva. Y en vez de copiar ese patrón, lo exacerba haciendo un trastorno de conducta llamativo, ¿no? Es como que aparece la inversión de roles que decía Juliet, ¿no? Se pone hiperrojo y trata de generar dominio y presencia y continua demanda, hasta que después de adulto se transforma en un verdadero adicto a todo en general, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sustancias, desde el punto de vista a la sexualidad, y llega ya donde su situación está desbordada totalmente, está quemado, y no logra en ningún momento estabilizar, digamos, o regular su situación. Entonces, vamos a decir, esa personalidad, fíjate, en el transcurso de 20 años se generó un trastorno de personalidad. Pero inicialmente tal vez no. Si tomamos un poco, por ejemplo, si esa persona, Ana, hubiese podido pedir ayuda a tiempo y con sus consecuencias familias no llegar a la situación actual, si nosotros como pediatras o pescamos esa vulnerabilidad temprano, le podemos dar una red asistencial mayor basada en el apego que esa familia no pudo ofrecer. Entonces, dejo, digamos, otra idea del patrón o estilo de apego, que este sería el apego ambivalente, que se va también al desorganizado, no es siempre preciso y exacto, a veces se va a una descomposición mayor porque ingresan a esa personalidad otras circunstancias que van generando en su búsqueda ansiolítica, para llamarlo así, hiperactiva, ¿no? Mayor dificultad biológica, ambiental, ¿no? Y cuando se casan y tienen hijos, incrementan aún más ese patrón de inseguridad, ¿no es cierto? Se descompone. Bien, dejo puntos suspensivos para resonar, generar resonancia, que las personas que estén viendo, y me encanta la charla que estamos teniendo porque tiene un grado de profundidad mucho mayor. Natalia, sí, ahí va Natalia que quería comentar algo, dale. Bueno, no, me gusta mucho y entonces ahora coloco mi hilo y es como, me encanta esto que estás diciendo, ok, y es tener la posibilidad de pensarnos quizás de manera preventiva, porque eso también tiene la finalidad de inquietarnos, ¿no? No solo de plantear absolutos desde lo que ya conocemos o cómo abordaríamos, sino plantearnos qué interesante, qué valioso, qué constructivo sería abordar a las familias desde esta óptica de la puericultura prenatal.
¿no? O sea, que la familia no les llega de repente el pediatra como, buenas, vengo a la vacuna o a ver cómo está, cuánto pesa y cuánto mide, sino reconociendo el poder del vínculo, ¿no? Y retomando un poco lo que hablábamos en el bloque anterior es, ¿qué podríamos hacer? Pues si el vínculo es tan transformador, el pediatra poder entrar en esta dinámica interdisciplinaria, donde ellos ya lo conocen a lo largo de la gestación, se relacionan con él, en la adaptación en el parto o en la primera consulta, es un vínculo de sostén. Y aquí creo que es muy potente pensarnos en nosotros los profesionales que acompañamos en cualquiera de los momentos de la gestación, posparto, perdón, parto, posparto, etcétera. ¿Cómo acompañamos siendo un vínculo transitorio valioso, ¿no? Que construya, que aporte y reconociendo que la mayoría de las familias en su cotidianidad no tienen los ingredientes para construirse y sostenerse, ¿no? Entonces aquí es muy potente podernos dar estos recursos y creo que el pediatra, y finalmente si vemos a lo largo de la vida, en este periodo de infancia y de adolescencia, el primer respondiente de todas las solicitudes de una familia es el pediatra, ¿no? Le preguntan por carácter, por fisiología, por el sueño, por etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto sería un elemento bien, bien potente. Pienso Voy también a que, ok, dale, Juliet. que quiero retomar ahí como algo y es, también es muy común encontrar que las personas sienten vergüenza de pedir ayuda. Entonces, cuando llegan a los servicios sanitarios y de acompañamiento, pues el problema ha avanzado mucho y el sujeto está muy desgastado ya y ha incrementado además sus estrategias disfuncionales, ¿cierto? Porque a lo primero que apelamos nosotros ante una dificultad es a la forma en la que aprendimos a resolverlo. Y si esa forma que aprendimos es disfuncional, pues incrementaremos la dificultad si la usamos. Pero tenemos un elemento adicional que exacerba esa dificultad que tiene que ver con las formas actuales a nivel social, el exceso de narcisismo que nos han enunciado diferentes autores como Bauman, Lipovetsky, Byung-Chul Han, ¿cierto? Desde la filosofía y la sociología, donde la dimensión, digamos, como de una sociedad de consumo y capitalista, pues lo que ha generado es mayor soledad. ¿Sí? Para decirlo de manera muy, muy rápida. Y hay un culto al exceso de autonomía. ¿Sí? Como deberías resolverlo solo, es un asunto de voluntad, si no has sido capaz es que te falta voluntad. Y ahí hay una dificultad grande porque no siempre tenemos las condiciones. Y miren este asunto tan llamativo, los estudios que han realizado sobre personalidad, estructura psíquica, sobre ese andamiaje desde el cual nosotros podemos transitar por las tensiones de la vida o por los ajustes a la identidad de cada reto importante de la vida, han encontrado que paradójicamente, la estrategia de exceso de autonomía está asociada con menores recursos, ¿sí? Entonces, también invitar a la gente a que se permita la sensación de depender de un otro, de necesitar de un otro, ¿sí? Hemos satanizado mucho la palabra dependencia y algunos autores pues ya nos habían hablado de que los seres humanos, por ser seres sociales y colaborativos, pues logramos una dependencia maduro. Claro que sí, hay que hacerse cargo de las propias dificultades y de los propios afectos, pero también es posible en muchos momentos activar la red de apoyo. Entonces, identificar lo que sentimos va a ser fundamental, pero también tener las estrategias y las vías y las personas a quienes podamos expresar eso que sentimos para encontrar el apoyo. Estoy Está viendo que cerrado el micrófono. Dale, Kai. estoy viendo que detrás de Juliet hay una palabra, un libro que dice cómo regular el miedo o algo así. Dice así, Juliet. Ese libro habla del miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que ese mensaje viene genial, ya sea para las personas que ahora son conscientes que tienen el patrón evitativo, que no confían en que en el vínculo van a sentir seguridad y contención, traten de superar ese miedo y la palabra clave es acá. ¿Habrá algún asistente social, un pediatra, un trabajador en el servicio de salud que tenga en claro la teoría del apego? Necesito asistencia con una persona que sepa de esta teoría. ¿Me la podría proveer?
Esa sería una forma de pegar el salto del miedo de guardarse ese dolor para uno mismo y pegar un puente. El que ya está excitado, exaltado y que no solamente no confía, sino que va a ser un zafarrancho, como decimos acá, tremendo y nunca lo va a conseguir la contención, ya es un tema más complicado, son los que más se muestran conductualmente. Siguiendo con la línea, pensando un poquitito en esta señora Ana, del otro grupo familiar, el grupo está afectado, ¿no? Entonces les comento, por ejemplo, estoy inventando un caso clínico, ¿no? Imagínense que esa mamá tiene 2 o 3 chicos más, un papá muy laburante, etcétera, etcétera, poco involucrado, todos tienen un patrón más bien evitativo, menos este que hizo el salto reactivo, ¿no es cierto? La mujer también, y repite ese patrón, y todos son autónomos, exitosos en sus profesiones, pero sufren los vínculos tremendamente, no encuentran la regulación, duermen mal, ¿no? La brújula no va al sosiego, no se saben abrazar, no se saben entre ellos transmitir afectivamente, hasta que llegan al consultorio y no tienen la posibilidad de tenerlos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una viñeta que vamos a ir para el lado de los hombres, ¿no? Ese hombre tan jefe de familia que se aguanta todo, el patrón común, ¿no es cierto? Bueno, está ahí sentado en el sofá, ¿no? Y solamente cada tanto dice una nota y punto, ¿no? O a lo sumo 2. Eso es todo, ¿no? Y está ahí en su miedo, no queriendo participar demasiado, pero está el hijo varón que le pasa lo mismo con sus hijos. Y entonces acá hay un patrón de comportamiento generacional igual. Hacen la U, se cierran en sí mismos y extienden el sufrimiento a su próxima generación. ¿Qué se nos ocurriría a ellos decirle en ese momento de estar frente a ellos para que, bueno, abran su tristeza o su necesidad de cariño? Como les salga. Hasta modular y modificar esa sensibilidad en que se abra ese corazón cerrado a un intercambio frente al terapeuta, además, ¿no? De mayor afectividad. Dejo puntos suspensivos. Gracias, Kai. Y cómo el paradigma, la teoría del apego, también viene a instalarse para que precisamente nosotros podamos comprender que la comprensión es mayor. La comprensión no es lineal, sino de todos esos escenarios que pudieran también ponerse en sintonía y permitirse eso que ese tecleado que haces tú, que puede ser inicialmente disruptivo, pero que luego puede volverse armonioso. Es lo que yo también voy sintiendo aquí cada vez que escucho cómo empieza y cómo terminas. Y creo que la teoría del Sí. apego y estas conversaciones vienen a eso, a prevenir y a promocionar salud mental. Natalia, ¿querías decir algo? Sí, quiero unirme un poquito a lo que decía Kai y Juliet, y es esta necesidad muy armónica, digamos, con esta sociedad hiperproductiva de resaltar la independencia como la meta deseable para todos, ¿no? Desconociendo que hay un lugar saludable, grato, gozoso, placentero, que es la interdependencia, ¿no? Darnos esa oportunidad. Y claro, puede sonar, digamos, desde el discurso, sonar muy fácil moverme de este lugar donde maestros, la escuela, todo nos impulsa a ser absolutamente independientes, ¿no? A este lugar intermedio donde nos permitimos interdepender, ¿no? Mm. Por supuesto, tendremos que cuestionarnos un poco nuestras relaciones, nuestros vínculos, reconocer cuál ha sido la configuración de ellos para luego con estrategias podernos movilizar a la interdependencia, ¿no? Porque claro, si el hecho de quizás depender cuando éramos completamente dependientes de papá y mamá resultó siendo un hecho doloroso o traumático, que nos inviten a movernos a la interdependencia, pues puede reavivar, ¿no? Muchos de Mm. estos síntomas, ¿no? Entonces, reconocer que este sí es un lugar placentero, es un lugar de gozo donde yo puedo sostenerme en el diálogo, por ejemplo, frente a una necesidad que tengo, frente a un dolor que estoy atravesando y dejarme acompañar.
pero para poder llegar a ese lugar necesito trabajarlo, ¿no? Y acompañarnos de profesionales, como decía Kai, y poder pedirlo con especificidad, ¿no? Yo cuando tengo acceso sobre todo a familias gestantes, les hablo mucho de este tema, ¿no? Porque no es lo mismo que estés vinculado con un profesional que no conoce de la riqueza y el poder de los vínculos. Sí, y con esto que estamos ya casi en los últimos minutos de nuestra conversación, me quedo, bueno, con las palabras de todos, pero este poder del vínculo, de esta puericultura prenatal que planteaba Natalia, como para también, como decíamos, poder entender el programa como un lugar de prevención, de no estar solo, de entender que hay maneras nuevas de vincularse, como decía también Natalia, con el trabajo, con mucho trabajo, poder entender de dónde venimos para poder querer ir a un lado nuevo, para poder cortar con esta transmisión intergeneracional que planteaba acá y poder seguir adelante a pesar del miedo. Vamos a cerrar entonces el programa de hoy, si cada uno quiere dejar algo más dicho en este cierre, como para todos los que nos están escuchando, abrimos estos últimos minutitos. Yo diría, no seamos de manual. Los que están escuchando, no vinimos a Bien. este mundo a ser trastornados y tomar farmacología de sistema, ¿no? No es natural. Lo más sensible sería no estar trastornado, estar pensando en que existe ahí, como ese gatito, ese abrazo, ese mimo que escucha ahí el pianito. Lo más normal es otra cosa, tiene que ver con ese sosiego del encuentro, del reencuentro, como ahora, en este hermoso capítulo que estamos teniendo, que un placer conocerte, Natalia, Juliet, y compartir, y vamos tejiendo, entretejiendo confiablemente, ¿no? En la red nos tiramos a hablar, a dialogar, a subjetivar, a pensar. Eso sería como estar fuera del manual. No hay por qué estar en un manual o multiaxial. No, vivamos los vínculos y sepamos que cuando estamos perdiendo o nos estamos trastornando, dar ese salto, como en el libro de Juliet, sin miedo, ¿no? Vamos a pedir ayuda. Hay una red de profesionales enorme que nos puede ayudar en esta línea. Así que ayudarnos, como dice Kai, a entender que hay otra manera de vincularse. Eso sería lo interesante. Juliet, si quieres unas últimas palabras para despedirnos. Sí, la importancia de conocer esa historia de apego, esa historia vincular, de autorizarnos, ojalá acompañados por un otro sensible y con un método también que le permita orientarnos, saber más de nosotros para reconocer nuestras vulnerabilidades y que eso nos permita anticipar algunos escenarios de riesgo y conocer nuestros recursos y nuestras capacidades que también serán el elemento y el factor protector para transitar las tensiones de la vida. Excelente, Juliet. Y esas capacidades o fortalezas que podemos trabajar toda la vida, ¿no? De la cuna a la tumba podemos volver a plantearnos una manera nueva de pararnos frente a nosotros mismos y frente a otros. Zuleima, llegamos ya casi al final, tenemos un minutito. Listo, tengo un minutito para saludar a la audiencia internacional. Está por acá conectado el SESH de Chile. Le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a Carmen Gloria Nam, también que se encuentra desde Chile. A Araceli Paurel, que se encuentra desde Cuba, también por acá conectada. Y Tani Parra, Rosana Parra, también hoy está por acá Le mandamos viéndonos. un saludo. Envía abrazos y saludos y bueno, gracias por este encuentro, gracias por pensar en las conversaciones sobre apego y querer compartir con nosotros esa información pero tan valiosa. Y a los jovencitos que nos están escuchando también los invitamos a pedir ayuda, a los estudiantes que se están formando en psicología, reconocer en la teoría del apego, que también se convierte en un paradigma que aún no llega a todas las universidades del mundo, pero aquí estamos haciendo esta labor precisamente para hacerle difusión a esta teoría tan bonita. Nos vemos. Excelente, Zuleima, nos Muchas estamos gracias. viendo. Les mandamos un saludo a todos y que tengan muy lindo resto de semana. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes por venir. gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Otro.